Hola, hola a todos mis chicos de Buena Pregunta en un nuevo episodio, por supuesto con una mujer maravillosa a quien tengo el privilegio de conocer ya hace algunos añitos, de compartir y de ir siguiendo un poco su historia de vida y por supuesto que es tan inspiradora que estoy ansiosa porque ya la conozcan. Ella es Soledad Méndez. Gracias, Sol, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pati, por invitarme. Muchas Y gracias. por sacar un tiempito de tu agenda que sé que está súper complicada y cada vez más complicada. Bueno, pero ahora les cuento quién es Soledad Méndez. Soledad Méndez, ella es la fundadora y la directora ejecutiva de la corporación Apertus. Ella es especialista en educación, no creo que se me olvide nada. Especialista en educación. ¿Algo más se me olvida, Sol? Sí, en educación inclusiva. Soy En especialista educación. en esa área. Especialista en educación inclusiva. Bueno, esto es lo que es Sol hoy en día, pero ya para entrar en materia, mis chicos de Buena Pregunta, yo quiero que empecemos, Sol, contándole a las personas un poco quién es Sol. Siempre me ha complicado esa pregunta porque, al igual que mi hijo menor, siempre tuve muchas inquietudes. Me gustaba dibujar, era una niña. Yo creo que si yo hubiese sido niña en esta época, habría tenido déficit atencional, quizás algún trastorno, porque ahora la mayoría de los niños es difícil pensar en una infancia sin alguna etiqueta. Y siempre fue una niña como retraída, más bien tímida, que le gustaba dibujar. Esa fue como, y una alumna del montón. Nunca me destaqué ni mucho por las notas. Era como una niña tranquila, pero que tenía como deseos de hacer cosas, pero que era bastante invisible, muy invisible. Eras bastante invisible. Bueno, ahora, o sea, me impacta mucho esto que estás diciendo porque ya van a saber qué es la Corporación Apertus, pero la Corporación Apertus para los que vienen llegando es básicamente la respuesta de una mujer como Sol a todo aquello que no le encajaba en la vida y la respuesta además a una situación de vida, una situación en la que te puso la vida, ¿sí? En la que te puso la vida con tus dos hijos. Cuéntame un poco, Sol, ¿en qué momento tienes a tu primera hija Almendra y qué pasa con ese nacimiento? Bueno, yo fui una mamá joven de una relación que era un poquito inestable. Y bueno, yo estaba estudiando en ese tiempo pedagogía. Yo ya estaba estudiando en ese tiempo. Y mira, lo que te puedo decir de ese tiempo, que fue como un poquito complejo, decidir ser profesora y con un diagnóstico de una hija que en ese tiempo era súper poco ambiguo, era muy ambiguo, ¿ya? Y yo me acuerdo que veía que mi hija tenía, en ese tiempo había una primita que tenía la misma edad de mi hija. La niñita hablaba, la mía no. Su niñita saltaba en dos pies y la mía no. Entonces, habían cosas que como que me empezaron a llamar la atención, pero estoy hablando de hace 28 años. En ese tiempo los diagnósticos eran súper tardíos, los médicos te decían no, que era inmadura, en fin. Y yo era profesora ya, en ese mismo tiempo me titulé. Entonces era mamá y profesora, tenía la doble función. Entonces, para mí fue como complejo entender que yo estaba educando a unos niños, yo era profesora de educación tecnológica y arte, y yo veía como mis alumnos avanzaban y mi hija no avanzaba. Entonces, había una especie como de temor, de incertidumbre, de saber qué es lo que yo podía hacer. Yo en ese tiempo no sabía eh, cuál podía ser como mi función y mi rol como mamá y docente a la vez, con una niña que en ese tiempo, bueno, pasé por miles de diagnósticos, mutismo selectivo, retraso del desarrollo, todo muy ambiguo, y recién a los 5 años y medio me dan el diagnóstico de que mi hija tenía en ese tiempo, hace 28 años, un retraso mental.
Así lo llamaban en ese tiempo, retraso Claro. mental. Ese fue el diagnóstico de los cinco Em, años y medio de tu hija claro. Almendra. O sea, duraste 5 años y medio con esa sensación de que avanzan mis alumnos, avanza mi Sí, sobrina era era una primita de tu sí, hija. Avanza mi sobrina, avanza y mi hija no avanza. Y con además la angustia, primero porque uno cuando es mamá primerizo a cualquier edad, uno está, ¿no? Como con muchas aprensiones, porque pues a uno ningún hijo viene con catálogo, ni uno tampoco tiene ninguna, digamos, como ninguna herramienta para cómo ser mamá, ¿no? Y fuera de eso, pues tú sí, como educadora, ves que hay unos como desbalances o cosas que no van andando bien con tu hija. ¿Qué pasa sí. entonces cuando recibes ese diagnóstico? ¿Qué se gatilla y qué se detona en ti? Fue una sensación como de que el tiempo se detuvo porque fue una neuróloga y me dijo todas las cosas que mi hija no iba a hacer. Me dijo, tu hija no va a ir a la universidad, no sabemos si tu hija va a tener un desarrollo eh, a la par de otros niños. Me dijo que había mucha incertidumbre y la verdad es que no fue tan extensa como lo que ella me dijo, ¿Explicación? sino la sensación que yo tuve de los no. Fue como que te dieran una especie de dictamen. Acá le decimos Como una sentencia. muy, claro, como una sentencia negativa. Fue Ajá. una sentencia negativa. Nunca me habló de los sí, solo me hablaron de los no. Imagínate, yo tenía 27 años cuando me dieron ese diagnóstico más o menos. Entonces, lo primero que yo sentí fue como una frialdad, Claro, se te culpa, detuvo el tiempo. Bueno, ¿y y por qué sentí, culpa? Mira, una de las cosas recurrentes, y perdón que tenga un paréntesis acá, porque quiero que nos detengamos aquí. Una de las cosas recurrentes, Sol, en este podcast es que todas las personas que se sientan acá, incluyéndome, todas sentimos culpa por algo que obviamente no tenemos. Cuéntanos en este caso, ¿tú por qué sentías culpa? claro, porque se suponía que tú traes un hijo al mundo y tú tienes muchas expectativas. Hay la expectativa de que va a estudiar o que va a trabajar, que se va a casar, que te va a hacer abuela, en fin. O sea, es como el recorrido Normal, lógico y lo esperable, normal. Sí, claro, la norma, ¿cierto? El recorrido. Y en ese momento se desmorona todo eso y aparece la culpa. Aparece la culpa desde la sensación de que tú hiciste algo que no estuvo bien. A lo mejor no me alimenté bien, o a lo mejor me demoré mucho en avisar. La bolsa cuando yo estaba embarazada, llega el momento en que se te rompe la bolsa, ¿cierto? ok. Entonces el médico me dice, a las 7 de la mañana se rompió la bolsa y 3 horas después nació mi hija. Entonces yo pensaba, a lo mejor se demoraron mucho o a lo mejor la sacaron muy rápido. Uno tiende de manera natural a culpar a alguien o algo para poder quedarse tranquilo en la emoción de sentir de que eso está mal, ¿me entiendes? O sea, no está bien tener un hijo con discapacidad y tiene que haber un motivo. Y yo ahora, después de 28 años, de conversar con muchas, cientos de mamás, a veces no hay ningún motivo, ¿ya? Entonces, esa culpa que uno la manifiesta de manera como tan a través de toda tu vida, es algo absolutamente innecesario, porque hay cosas que no tienen explicación. Y uno como mamá trata de simbolizar eso, porque algo tiene que haber pasado. Entonces empiezas a investigar con la genética, empiezas a investigar si el médico que te atendió era el indicado, si te alimentaste bien, porque hay una negación de la situación. No está bien tener un hijo con discapacidad, o sea, no es lo esperado, no es la expectativa, no es lo que yo quería. Entonces hay un tiempo de duelo y que te puedo decir que hay mamás que llevan 30 años viviendo un duelo y negando esta situación, cuando muchas veces no existe una explicación concreta y tampoco es importante buscarla. Yo he conocido mamás que se han hecho estudios genéticos de ellos, de su marido, de los hijos, o sea, buscan y buscan Tratando y de gastan ubicar la tiempo. responsabilidad.
claro, alguien tiene que ser culpable de esto, ¿me entiendes? Porque en el fondo tú sientes que te llegó algo que no te correspondía y que no está bien. ¿Por qué a mí? Es como la eterna pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Y yo, después de todas estas décadas de trabajar con mamás de jóvenes con discapacidad, creo que no nos han enseñado a esperar la maternidad sin ninguna expectativa, ¿ya? Y recibir, cuando tú quieres tener un hijo o cuando antes, es cierto, las mujeres quedaban embarazadas, ahora existen más opciones, era como, ¿qué es lo que vas a esperar? Es como la espera es positiva, la espera siempre es buena, pero a nadie te prepara para recibir un hijo con una alita rota, ¿ya? Eso Wow. es como en el fondo, entonces alguien tiene que hacerse responsable de esto. Y como no, tú en el camino no encuentras respuesta, la única respuesta probable y posible es que de alguna manera tú fuiste responsable de eso y que no está bien. Y yo a veces pienso que no, las mamás de los jóvenes con discapacidad, de niños, se niegan la posibilidad y están siempre buscando algo, completando algo, algo falta. Y yo les digo, los jóvenes y los niños con discapacidad ya son seres completos, son así. No le busquemos la quinta pata al gato. No desgastemos nuestra vida y décadas en esperar, en rehabilitar, en investigar. ¿En qué momento eres mamá? Deja de ser la terapeuta de tu hijo. Claro. ¿Entiendes? Suelta, Además, que descansa. pienso yo que si tú, o sea, tiene que ser una maternidad con un peso muy complejo y le robas demasiado tiempo de tu maternidad a la búsqueda de una responsabilidad, de un motivo, de una causa que finalmente no tiene ninguna, ninguna explicación, no tiene, es decir, así son las cosas. Yo digo que no sé, Sol, y tú me vas a decir, porque no tengo, mis hijos no tienen, digamos, como una condición de esas. Eh, un sobrino que lamentablemente falleció pequeño porque él tenía una de esas enfermedades huérfanas muy complejas y él también tenía muchísimas limitaciones, ¿sí? Entonces digamos que lo viví de cerca, pero no en propia piel, ¿sí? Y tú me vas a corregir si de pronto estoy diciendo algo, algo que no debe ser, pero yo siento que así como una persona es, por ejemplo, como yo, que he tenido sobrepeso, otro es alto, otro es bajito, otro, así como llegamos, unos con más inteligencia emocional, otros con más inteligencia racional, otros con, así como llegamos, somos perfectos. O sea, el niño que nació con una condición está totalmente provisto de lo necesario para su experiencia en esta tierra. Creo que yo lo veo así, no sé si me estoy equivocando, y de pronto a las mamás que nos están escuchando y que están en una situación similar, a los papás, los familiares, pues véanlo como es, como viene, con el paquete y gócense la vida de ese hijo con todas las experiencias que eso nos va a brindar, ¿no? Sí, mira, yo creo que el recorrido no es tan sencillo, ¿ya? Yo creo que eso es como lo ideal. Yo creo que lo primero que debiéramos hacer cuando se presenta, cuando tienes un hijo con alguna condición, es primero informarte muy bien de la condición, pero tú, ¿ya? Informarte tú para saber qué es lo que debes hacer, no lo que no debes hacer, ¿ya? Lo segundo que yo creo es comenzar un proceso terapéutico, ojalá acompañado, para poder aceptar esta condición de tu hijo y poder finalmente convivir en paz con esta situación. Porque tu vida ya no va a ser la misma, porque tus expectativas son diferentes, porque tu entorno te va a excluir, porque a lo mejor no vas a poder seguir trabajando en lo que estabas trabajando, porque quizás tus amigos se van a alejar, porque quizás incluso tu familia te va a cerrar puertas.
Entonces, Perdón, ¿cómo viviste entonces esto? O sea, sería, esto que estás diciendo es muy fuerte, o sea, es muy, muy fuerte y quiero que andemos un poco más, o sea, en realidad existe toda esta exclusión y este desconocimiento, diría yo, por llamarlo de alguna manera, de las personas que lo ven como algo de lo que hay que alejarse. exactamente, porque yo creo que lo primero que vives es mucho dolor, mucha culpa, y luego vives soledad. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer cuando te enfrentas a esta situación es buscar tus redes, pero tus redes reales, ¿ya? Otras familias Comunidad, que estén tu viviendo comunidad. una situación similar, ¿ya? Okay. Buscar mamás, buscar grupos, buscar instituciones, buscar personas, terapeutas, que puedan tener un camino recorrido antes, ¿ya? Para que tu vida, ¿ya? Sintonice con lo que está recibiendo, porque lo que ya tenías no va a ser. Y eso es una realidad súper cruda, Sí. ¿ya? Y es una situación que yo creo que muchas mamás esperan ayuda, que la familia lo llame para decir, oye, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo está tu hijo esta semana? Y te voy a decir que eso no va a llegar, no va a llegar. Entonces tú tienes que buscar tu familia, tu entorno, tu círculo, tus redes. Yo creo que eso sería lo más importante y no pegarte con la cabeza frente a un concreto, ya porque vas a sangrar, ya pedir ayuda, donde, porque mira, la familia tiene un rol, ya, y cuando tú tienes un hijo con discapacidad, muchas personas no se van a sentir eh, atraídas, interesadas, ya, en seguir cumpliendo el rol que Ese tú rol. crees que ellos deben cumplir. Por ejemplo, si tú tienes una hermana, a lo mejor tu hermana no te va a ayudar. No quiere quedarse cuidando al bebé, por ejemplo, al niño. ¿Qué es lo como Y lo vas que a tú esperarías? O que la abuela, o que el Claro, tío. no esperes. Yo diría que no esperes ayuda, sino que tú seas proactiva y busques los espacios donde tu hijo sí puede ser valorado, visto, atendido. Y eso es lo que no existe. Es que eso es una situación bastante compleja, yo diría que es bastante trágica. Es una situación límite. Ahora, hay distintos grados, ¿ya? Yo, por ejemplo, mi hija es verbal, es sociable, pero sí hemos tenido situaciones graves, gravísimas, en las que yo he estado sola con el médico tratante y con mi familia nuclear, y no hay Ujú. nadie más, y no hay nadie más. Entonces, esta situación la vas viviendo, vas avanzando, eh, y va tu psiquis, tu emocionalidad, va perdiendo. Hay mujeres que se enferman de lupus, otras que tienen enfermedades eh, que afectan el sistema inmune, muchas, fibromialgias, eh, Todas enfermedades, síntomas ocasionados por un por estrés por un estrés muy prolongado sostenido, y profundo. crónico en el tiempo y una soledad grande. O sea, hace Pero poco, entonces, hace un o par de sea, años, esto que tocas me parece súper importante, pero así es decir, o sea, si tú tienes, si Dios te puso enfrente esta situación, y me parece valiosísimo y de rescatar, porque si bien es cierto que es complejo pensar, ok, mi hermana, mi hermano, mi mamá no me van a acompañar, no me van a apoyar en esto, no porque quiero puede decir que suceder. nunca, No, pero porque que no. puede que ser como que haya personas a las que sí y que finalmente ese hijo se convierte en la bendición y la alegría de muchas familias, como lo he visto, he conocido casos, especialmente un caso muy, muy particular de una niña con síndrome de Down que era, o sea, era la adoración de toda la familia. Ella súper funcional y bueno, hay de todo, pero si estás en el caso que estás sintiendo, resintiendo que pronto la familia no está cumpliendo el rol que esperarías,
Busca tu propia familia, busca tu propia red de apoyo sin juzgar, sin apego, sin nada, porque definitivamente es un rol que tú tienes que comprar y que asumir. Y me parece valiosísimo hablarlo así abiertamente, ¿sí? Y sobre todo que estemos preparados, no solamente para sanar y estar, porque en la medida en que uno esté sano, puede ser, digamos que el soporte que requiere ese hijo, ¿no? Sí, otra cosa que yo, el primero es darte cuenta de tu realidad, cruda. Mira, la verdad, mira, hay un dicho de una canción, no me acuerdo quién es el autor, que dice que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Creo que fue Serrat, ¿ya? Seguramente. Entonces, yo creo que tienes que asumir la realidad como viene, ¿ya? Lo que hay. Esto es lo que Es hay. lo que hay. Esto es lo que Ujú. hay. Partir desde ahí, ya no lo que no tienes. No te desgastes en pedir ayuda al Estado, no te desgastes pidiendo ayuda a personas que no van a estar para ti, no te desgastes. Oye, ¿cuántas familias, cuántos padres se van cuando tienen un hijo con discapacidad? Se desaparecen. Wow. Muchos, Sí. muchos casos, ¿ya? Que no están en condiciones de asumir eso y hacen un abandono completo. Entonces tenemos mujeres de familias de dos personas, mamá sola con su hijo, con un hijo con discapacidad. O sea, eso es tremendamente cruel. Claro, Entonces, sin el darse apoyo. cuenta de eso, yo creo que es súper importante. Ahora, yo no quiero pensar, estamos pensando como lo negativo, pero es que es importante hablar de esto, porque esta es la realidad. No hay que romantizar esto. Pero me parece súper importante que seamos sinceros. Mira, yo aquí les he Sí, contado mis historias de vida y las de mis invitados, como porque finalmente todo esto se terminó convirtiendo en tu caso y seguramente en el de muchas personas que ya saben que esto va a pasar, pueden transformarlo. Finalmente esto se convierte en el abono, en la tierra fértil sí, para transformar esto en lo que va a ser la evolución muy positiva, tanto tuyo como de tu hija, porque además aquí lo que viene es una historia maravillosa con Sol. Pero sí me parece muy importante que toquemos sinceramente cómo es la base y lo que tú sí. dices, ok, hagan un inventario de lo que tienen, no de lo que no tienen, y por ahí empiece. Sí, segunda cosa que yo creo que es como vital es el autocuidado, ¿ya? Ok. Trabajar el autocuidado. Y aquí voy a decir algo que es súper contraintuitivo, que en tu familia, quien más importa entre tu hijo y tú, eres tú. Tu hijo está en segundo plano. ¿Por qué? Porque si tú estás bien y te preocupas de ti, de tu salud, de comer bien, de hacer pausas entre tu trabajo de cuidadora, hacer pausas en tu trabajo, tratar de buscar, mira, tú entras a YouTube y te encuentras aplicaciones y deporte, no hay excusa, ¿ya? Puedes hacer Ujú. yoga gratis, pilates gratis, salir a correr, pero tienes que preocuparte de que la más importante eres tú. Tú, mamá, eres más importante que tu hijo, ¿ya? Y aquí vemos que generalmente es el contrario, mamás súper culposas que están 24/7 educando a sus hijos, buscando terapias que no se cuidan, que se alimentan mal, que no duermen, que tienen dificultades, que entran en depresiones. Y porque se produce una simbiosis muy compleja cuando tienes un hijo con discapacidad. Se produce una codependencia mamá e hijo. Ya Ok. es obvio que tu hijo va a ser dependiente de ti, pero hay una cosa compleja en que tú te vuelves adicto a tu hijo. Y Wow. tú, cuando te ofrecen ayuda o hay alguna escuela que te dice, no, déjamelo. Las mamás, yo tengo mamás de hijos grandes, entre 20, de 20 a 30 y algo, que se quedan en mi escuela esperando a que sus hijos estén en clases. O sea, te quedan Mamás ahí, o sea, van que a están, descansar, a hacer algo por ellas. quedaste, te quedaste como en los 2, 3 años, ahí te quedaste, ¿ya? Y te olvidaste de que tu Es hijo como ya si es tuvieras adulto. eternamente un hijo de 3 años. Exacto. Entonces, yo creo que lo más importante es aprender a soltar a tu hijo,
y, y darte cuenta de que en algún momento tú no vas a estar. Esa Wow. es otra realidad más compleja porque tú tienes que, es como cuando aprendes a andar en bicicleta, ¿cierto? Te pasaron la bicicleta y alguien te llevaba un rato y en algún momento te tienen que soltar, porque si no te sueltas, tú no vas a aprender a andar Vamos en a aprender. bicicleta. Entonces, la belleza del aprendizaje de las madres con discapacidad es esa imagen, un papá enseñándole a andar en bicicleta a su hijo. Y en algún momento tienes que aprender a soltar. Y hay mamás que tienen hijos de 30 y tantos años que nunca los soltaron y que infantilizaron a esos hijos. Esos hijos se quedaron en la etapa de los 7 años. Es decir, un niño con alguna discapacidad depende mucho de la crianza que den los papás, la evolución de eso y la Todo, funcionalidad de esos hijos. todo. Que esos hijos Sí, sean chicos funcionales, que puedan ser seres sociables. O sea, todo. o sea, creo yo que Sí, el miedo de esa madre o de ese padre definitivamente los está a ellos atando y es de... que yo te voy a decir otra realidad dolorosa. Hemos hablado del dolor y vamos a seguir en el tema. Yo creo que la mayor dificultad de las personas con discapacidad es la sobreprotección. Ese es el mayor daño que los padres están haciendo a sus hijos. Así como un niño que se sobreprotege, que a todos se le da gusto, Tal así cual. como un niño sin ninguna condición, que haces ese Sí, proceso de mal criarlo, por llamarlo de alguna manera, de darle gusto en todo, de no ponerle límites, de no. Cuando tienes un hijo que tiene una condición, me imagino que se agudiza pues el proceso. O sea, es todavía claro. más complejo porque es una persona que además manipulan, ¿no? O sea, yo O sea, se mira, la vuelve crianza, si ya la crianza es compleja, sí, de criar cualquier la niño. crianza de un hijo con discapacidad es 1000 veces más compleja porque se cruzan las condiciones, los temores, los prejuicios, los miedos, los traumas, ya en una crianza. Y obviamente uno hace lo que mejor puede, ya con Claro, las herramientas que tiene. que tiene. Pero muchas veces el resultado de la crianza de una persona con discapacidad son los traumas y los miedos de sus propios padres, ya que no han dejado que este hijo avance con sus propios medios. Mira, hay una imagen que en algún momento conversé con una colega en una escuela. Yo tenía una estudiante que tenía dificultades, ¿ya? Y en Ujú. algún momento teníamos que soltarla porque ella tenía que hacer otras cosas. Y ella me dijo, mira, la infancia es como un huevito, ¿ya? Ellos van a seguir su propio proceso, no hay que apurarlos, pero tampoco adelantarlos. Entonces me decía, si nosotros no dejamos que ellos avancen en sus propios procesos y se equivoquen, ¿ya? Somos igual que un huevito que está a punto de empollar, ¿cierto? En eclosionar, creo que se llama. Y Ujú. si tú, y si tú, ¿cierto? Rompes este huevo, ¿ya? Y sacas un pedacito de cáscara, lo más probable es que rompas una alita. Entonces, Sí. primero es esperar este proceso, soltar para que este huevito pueda eclosionar de manera natural. No adelantar, no apurar, tampoco sobreproteger. Entonces, ese equilibrio es súper complejo. Nadie te enseña. ¿Cómo Entonces, hacer? no te enseñan cómo hacerlo. Entonces, un poco pensando en lo que Corporación Apertus quiere hacer, es hacer este camino y ayudar a las mamás que ya no lograron, ¿cierto? Esta infancia, esta adolescencia, esta preadolescencia y esta adultez en personas con discapacidad, a soltarlos. Esa es nuestra misión, Bueno, ¿ya? pero no, Nuestra misión yo sé es que tú, total. o sea, porque yo, pero yo quiero darle un capítulo especial a Corporación Apertus porque es que además me parece maravilloso lo que has hecho y sé que muchas personas van a encontrar ahí una ayuda importantísima. Entonces, bueno, a ustedes. Por favor, suscríbanse si quieren que sigamos haciendo contenido como este. Suscríbanse al canal y vean los episodios que realmente están súper, súper. Acá también les dejamos las redes de Sol para que si se quieren contactar con ella,
lo hagan, la verdad, como ven, no es simplemente una educadora con todos los títulos y los cartones que pudo, digamos que generó una institución para ayudar a las personas que tienen niños en estas con condiciones especiales de educación, de aprendizaje, lo pudiéramos llamar así, lo estoy llamando correctamente, sino que además es una madre que ha vivido en carne propia la situación. Ahora, así como conclusión de este bloque, y me vas a decir si estoy o no en lo cierto. Lo primero, como nos dicen en el avión, si este avión se va a caer, usted coja su máscara y póngasela primero y si viaja con un niño se lo pone después porque si no, la primera, ¿no? Sí. Cuidarse, autocuidado, darse amor, darse apoyo sin culpabilidades, porque si no estás bien, pues no hay nada que hacer. Igual piensa que si te vas a si te revientas de tanto estrés, te quedas en una clínica, ¿quién se va a quedar con tu hijo? ¿No? O sea, hay que estar bien para poder que ese niño esté mejor, ese niño, niña o adulto, porque bueno, igual como dices tú, hay madres que están todavía en esta situación y con hijos adultos. Y lo segundo, que es una labor tan sutil y tan compleja lograr encontrar ese balance entre no apurar, no atrasar, no sobreproteger, no malcriar. O sea, y definitivamente creo que eso no se puede hacer solo. Si ser mamá es difícil y todos hemos ido a terapia con hijos sin condiciones particulares, yo me imagino que, por supuesto, esto, como dices tú, es como darle esteroides a cualquier, a cualquier médico, o sea, ponerle esteroides a cualquier situación, es amplificar todo lo que ya de por sí es complejo. Pero ahora yo quiero que me cuentes una cosa. Cuéntame cómo está hoy Almendra, porque la última vez que yo supe de ella, la mujer estaba ennoviadísima y estaba. Entonces, cuéntame Sí. un poco para que sepan, porque ya en su momento vamos a hablar de apertos y vamos a hablar de esas experiencias que has tenido con otras madres, pero cuéntame Mm. antes de que hablemos de tu segundo hijo, que esa sí que es otra, esa sí era la cereza del pastel en tu vida. Entonces, cuéntame cómo está Almendra y cuántos años No, tiene para que la gente lo sepa. bueno, ella es una joven con discapacidad intelectual y autismo. Es una persona muy resuelta, tiene pololo, ha tenido como 5 pololos. Novios para los que están en el Y resto de Latinoamérica, pololos para los chilenos son los novios. Imagínate sí, tú. claro, nosotros hemos guiado como papá estas relaciones, estamos presentes, trasladamos, llevamos, incentivamos un poco, porque cuando tú tienes un hijo con discapacidad es difícil que ellos puedan como ser tan autónomos. Entonces, esto es lo que se llama los ajustes razonables para la vida de las personas. Entonces, si ellos no pueden trasladarse, nosotros los trasladamos. En el fondo, como que incentivamos esta vida social, esta vida como de alguna manera autónoma. ¿Entiendes? La llevamos para allá, va a sus talleres, bueno, ella es una bailarina, eh, es deportista, nada, anda en bicicleta, tiene una capacidad empática muy grande, es muy sociable, es muy alegre. Bueno, en todo este tiempo en que ella ya ha estado en nuestra corporación, yo he intentado como dar mucha esperanza, mucha risa, mucha, como mucho bienestar, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso a ella particularmente es muy sensible hasta como temperatura que hay en las organizaciones donde tú entras y te sientes bien. Entonces, un poco cuando ellos entran, se sienten bien y claro, mi hija es como la receptora número uno de toda esta locura que se nos ocurrió hace 10 años. Hace 10 años. Bueno, entonces Almendra es una chica maravillosa. ¿Tiene cuántos años? ¿20 cuántos? 28. Tiene 28. 28. Una chica maravillosa, súper vital y además es el alma de la corporación Apertus, porque es que no creo Sí, que no la podía describir mejor, ¿no? Es el alma de Apertus. sí, yo creo que es el alma. Sí, como que ahí se concentran muchas, muchas, eh,
muchas cosas que nos, por ejemplo, la danza, tenemos yoga, entonces se concentra mucho en sus habilidades. Igual tenemos otras actividades que son para todos, pero el arte y esta cosa como sutil nos interesaba mucho. Obviamente Además, porque porque era mi resulta, hija. claro, además porque resulta, ustedes han podido ver, o sea, han podido, digamos, como tener esta evidencia tangible de todo el bien que Sí, le hace todas estas sí, actividades a Almendra y pues así claro. hacer eco en la vida de muchos otros chicos que están en Apertos. Bueno, ahora sí hablemos de Ángel. Ángel es el segundo hijo de Sol, que ya nace estando Sol un poco más mayor, habiendo recorrido un camino importante con Almendra, difícil, y se Sí. lanza a ser madre de nuevo. Además, qué valiente, porque yo quiero también un poquito que me digas cómo, sí, o sea, ya sabiendo lo que te había pasado, o sea, la condición de Almendra, sabiendo, y no por la condición de Almendra, por todo aquello que hemos hablado que implica la condición de Almendra, te lanzas a tener un nuevo hijo. Para las madres que de pronto están con el anhelo de tener un otro hijo, pero su primer hijo tuvo una condición, cuéntanos un poquito cómo es eso, Sol. Claro, hay muchas aprensiones, hay muchos temores, pero bueno, mi pareja actual no es el papá de la almendra, entonces yo sentía que que mi vida necesitaba un complemento, como una especie de justicia, pensando en que había sido muy difícil ser mamá y cuando tú amas eh, y quieres construir un hogar, esos temores se disipan. Un poco estás como media emborrachada de amor y de buenaventuranza y has logrado cierta estabilidad con la almendra, pero tampoco es que yo tuviera así como una varita mágica que hubiese dicho que mi hija a los 15 años ya estaba súper bien. O sea, creo que siempre tener un hijo con discapacidad es siempre vivir al borde del precipicio. Siempre vas a estar ahí en una cuerda floja, eterna, eterna, porque en cualquier momento no puedes decir ya lo hice, no puedes decir de aquí no vamos a tener más crisis, todo ok, no, ojo, tu vida siempre va a depender de un hilo, siempre. Entonces, asumir ese riesgo también es valentía, pero es amor también. Claro. Asumo este riesgo de que siempre voy a estar viviendo como en la cornisa, así vives, ¿ya? En esa cornisa. Y te arriesgas y caminas por esa cornisa, bailas en esa cornisa, duermes en esa cornisa. Y en algún momento forma parte de tu vida el vivir en ese precipicio. Yo lo veo así. Yo no sé si otras madres tienen esa sensación de ya tener la vida hecha, pero las mamás de jóvenes con discapacidad siempre vamos a tener como una duda. Eh, Vives el día, vives como en el presente, es como un eterno mindfulness. El día de hoy, ok. Hoy, la pega de El hoy fue esa. hoy. Bien. Sí, Mañana vamos a ver qué pasa, pero el día de hoy, listo. claro. Entonces, no te proyectas tanto, vives un poquito más en el presente. Por eso cuando tú le preguntas a las mamás de jóvenes con discapacidad severa y que no tienen redes de apoyo, ¿qué es lo que va a hacer de tu hijo? Se quedan eternamente calladas y no saben qué responder, porque viven en este presente. Entonces, tiene como un arma de doble filo. Wow, qué cosas tan profundas has dicho y de verdad, bueno, aquí yo siempre digo, Sol, que Dios, el universo, Jehová, Alá, lo que sea, como lo quieran llamar, yo en mi caso no tengo ningún problema con llamarlo Dios, pero le pido mucho a Dios y a los guías que nos ayuden a que estas cosas, estas historias así súper inspiradoras como la tuya, le lleguen a las personas que necesitan oírlas, que necesitan en este momento sentir o están en esta situación y que entiendan y sepan que no son los únicos, que hay otras personas que ya lo han vivido y como dices tú, ya asumieron el reto y viven en un día a día. Ahora, el señor Ángel nace y es, o sea, el polo opuesto a Almendra. O sea, Claro. no solamente no tiene ninguna condición especial como el de la de su hermana, no sé si es el término y me disculpo si no lo es,
pero no tiene una cognitiva, no, no sé cómo lo podamos llamar, pero no tiene ninguna situación con el aprendizaje, sino que al contrario es con Sí, un cociente intelectual mayor, ¿no? claro, fue bien loco porque, bueno, ninguno de mis dos, bueno, yo tengo dos hijos neurodivergentes, entonces yo no sé cómo es tener un hijo neurotípico, ¿ya? Entonces, bueno, mi hijo era un niño como altamente demandante, un bebé que no dormía, no dormía, no dormía, no dormía. Y eso me llamaba la atención, pero más allá de eso, la verdad es que no. La cosa me empezó a llamar mucho la atención porque mi hijo como a los 2 años aprendió a hablar, o sea, no hablaba nada y de repente habló y hablaba como una persona adulta a los 2 o 3 años. Entonces hablaba eh, como de la reencarnación, de las guerras, y yo así, ¿qué pasa aquí? Eh, Sorprendente. me hablaba, era como, por ejemplo, yo de repente con mi marido teníamos como alguna diferencia y él nos decía, no, ustedes tienen que aprender a hablar bien, dialogar. Yo como que me saltaron una red flag grande, yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es Entonces una amiga esto? me decía, no, es que tú estás haciendo que tu hijo sea como una especie de terapeuta, jamás. O sea, él observaba y opinaba. Entonces yo le decía, hijo, mira, gracias por lo que me dices, pero no tienes que decírmelo así. Entonces, fue una infancia como bien particular. Le gustaba que le leyera, yo le leía todos los días, le leía un cuento todos los días, íbamos de vacaciones con cuentos, o sea, te puedo decir que hasta los 7 años yo le leía un cuento todos los días, o sea, mi casa está llena de libros, mi escuela está llena de libros, la lectura formaba parte de su ser. Íbamos a un mall y él entraba a una librería a comprar libros, ¿cachai? Entonces era así como que me llamó poderosamente la atención y aprendió a leer como entre los 4 y 5 años, Ujú. ¿ya? Eso ya, y un día escribió, ¿cachai? En un frasco no tocar, frágil. Y yo dije, o sea, era súper chico, había aprendido a leer. Entonces, me empezó a llamar poderosamente la atención y consulté con amigas que tenían niños con esta condición similar. Y claro, me di cuenta de que mi hijo tenía altas capacidades, ya que en el fondo es como una inteligencia superior bien desarrollada y un afán como espiritual, ético, como una ética muy Muy alta, elevada. muy elevada. O sea, era como una especie de Buda chico. Un maestro, Claro, una especie de profesor que tenía en la casa que te dice lo que tienes que hacer y que no hay que robar y profesor, que hay que sí. proteger a los abuelos. Y esta como dinámica loca de mi vida, que mi hija tenía 15 años y no leía, y mi hijo eh, le enseñaba las letras a mi hija. ¿Cachai? Mi hija de 15 años, el profesor era mi hijo que tenía 3 4 años y mi hija tenía 16 17 y mi hijo entonces, ¿cachai? Que mi vida era muy loca. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, estaba educando a un niño que tenía un coeficiente intelectual alto y tenía otra hija que tenía un coeficiente bajo y que tenía una discapacidad importante. O sea, mi hija tiene una discapacidad moderada, ¿ya? Y mi hijo tiene un CI altísimo, altísimo. Entonces, era así como, no entendía que me movía en la campana de Gauss, así del norte al sur, del norte al Yo sur. Mi digo hijo que a los a 5 ti como años, que te estaban pasteurizando, o sea, te llevan del frío al calor, porque qué locura. mi hijo No había un hablaba en punto inglés, medio. mi hijo hablaba en inglés y le gustaban los jueguitos, entonces escribía en inglés, me hablaba del green, del shape, de yellow y de la reencarnación. Y yo ya, quedé como un poco too much. Y un día hablo con una psicóloga, me dijo, mira, ¿sabes qué? Le vamos a hacer un test, porque a los 6 años recién le pueden hacer test a los niños, porque puede ser que sea un niño como precoz, ¿me entiendes? Y un niño precoz no necesariamente es un niño con altas capacidades. Entonces, claro, luego le hicieron la evaluación y claro, arrojó un CI alto, 130 más o menos, Ujú. y mi hija con un CI de -70, entonces yo decía, wow, o sea, qué loca es la vida.
Y ahí nos movíamos. Entonces, mi hijo le enseñaba cosas a la almendra, mi hija también, en términos emocionales, también apoyaba a mi hijo, lo cuidaba, lo protegía. Entonces, aprendimos como una dinámica familiar bien, bien especial, muy, muy interesante, muy diversa, muy rica. ¿Ya? Mi Claro, marido es yogi, bueno, tú lo conoces, él es profesor de yoga, entonces nos movíamos en una diversidad absoluta. Mi marido es súper introvertido, yo soy extrovertida, mi hijo era como el Buda de la casa, mi hija bailaba árabe y tenía de repente como algunas cosas muy marcadas de autismo. Después con los años supimos que mi hija también era autista. Entonces, imagínate todo ese bagaje sí, de aprendizaje. Yo creo que ya tengo como varios doctorados en educación y en por crianza, supuesto. porque tenía que mantener como la casa como en cierta como armonía, ¿me entiendes? Y Sí, eso fue así como, era como un árbitro, ¿sabes? De repente claro. mi hija tenía como estas ecolales, repetía cosas, entonces mi hijo le decía, tienes que callarte porque estoy, no sé, estudiando, estoy Wow. estudiando el cosmos. Estudiaba mucho, mucho y chiquitito, pues entonces era muy loco esta vida que me estaba empezando a probar. Claro. O sea, pero mira qué maravilloso. Además, qué fuerte y qué valiente. Pero mira que finalmente tuviste todas las herramientas y aquí viene lo Sí. lindo de la historia. Y bueno, ustedes suscríbanse por favor. Aquí vamos a seguir prometido trayéndoles historias súper inspiradoras y maravillosas como la de Sol. No olviden suscribirse y también les dejamos las redes de Sol por si quieren contactarla porque realmente tiene maravillosos programas. Bueno, Sol, en todo o sea, porque ya era complejo solo con almendra y entonces ahora te viene el Buda en miniatura que realmente te dejó, ese sí te dejó completamente fuera de foco, porque o sea, ya era complejo, ya habías, me imagino, generado una dinámica, pero ahora qué Sí. hacer con este que es el polo opuesto, ¿no? Y eso Claro, el sí, tema, dime. sí, el tema es que no podía, empezamos la búsqueda de escuelas o de jardines infantiles para mi hijo y, y no encontraba espacio para que él se pudiera desarrollar porque se aburría. Claro, Lo encontré fome. Igual estuvimos en una escuelita libre donde ibas como a jugar, ¿me entiendes? Pero en escuela como tal, academicista, con niveles y qué sé yo, no dábamos nosotros encajaba. como, no encajaba, o sea, no, y yo tampoco me imaginaba a mi hijo hablando, no sé, pues de la reencarnación o de la alineación de los planetas, o de la física cuántica, o de qué sé yo, mil cosas, porque estudiaba mucho, hablaba, leía todo el día, eh, ya leía solo, entonces él estaba buscando como un área de desarrollo personal ya a los 6 años, tenía como bastante claro lo que quería hacer. Mi marido a los 5 años, me acuerdo que mi marido tenía una caja de bisturís. Ujú. Carlos en algún momento hacía arte, entonces cortaba con bisturí. Y esa cajita estaba cerca, ¿cachai? Entonces un día veo a Ángel con unos bisturí, ¿cachai? Cortando una servilleta, pero con una fineza y con casi cirujano, ¿me entendí? Entonces me pasó unas cositas que había recortado y yo dije, o sea, ¿te imagináis en el colegio? Ya niños, saquen los bisturís. Sí. No, definitivamente a ti te tocó el reto completo, o sea, el uno y el 2.0. Claro. Entonces fue como, y tenía como un cálculo, tiene una destreza manual y mira, se llama destreza visoespacial como impresionante. O sea, por ejemplo, tú veías cosas como de arriba y él hacía cubos, hacía herramientas, hacía armas, desarrollaba, una vez me acuerdo que me acosté, me quedé dormida y cuando me desperté él había agarrado una caja y había hecho una fábrica de café, ¿ya? Y él estaba dentro y por un agujero me pasaba una tarjeta de,
para pagar, ¿cachai? Entonces yo, de verdad, mi hijo día a día me sorprendía porque hacía cosas eh, inusuales. Por ejemplo, ahora ya tiene 13 años y habla 2 idiomas. 13 años y habla 2 idiomas. Sí, Dios y ahora santo. está estudiando, quiere aprender ahora alemán. ¿Y qué Entonces, idiomas habla? ¿cómo? ¿Qué idiomas Ah, habla? inglés y portugués. Inglés y, o sea, habla tres con su idioma nativo, que es el español. Por Dios. No, no solo, o Entonces, sea, esto es un contraste absolutamente increíble, o sea, es un contraste increíble. Y bueno, digamos que de alguna manera, o sea, te mandaron como el yin y el yang, o sea, es totalmente opuesto, pero me imagino que también tuvo que ser muy difícil después de venir del ritmo de almendra, encontrarte claro. con este torbellino de nueva, con esta velocidad tan increíble en la que iba tu hijo, ¿no? Sí, sí, fue como sorprendente como adecuar eso que dices tú, porque yo nunca había vivido el término medio, po, ¿cachai? No, mi hijo tenía una sed de aprender y de conocer, y de conocer todo, de conocer el cuerpo humano, y como mi hija era pequeña, yo tenía una biblioteca grande con material didáctico para muchas enciclopedias, eh, estas como cositas de madera para ensamblar. O sea, mi hijo nació con una biblioteca. Entonces, esos materiales también estuvieron a la mano de mi hijo. También hubo una suerte, una especie como de simbiosis donde él estuvo justo en el momento adecuado. O sea, tenía una mamá profesora, había material en mi casa, nosotros éramos padres como que se habían desdoblado para poder educar a esta hija con discapacidad, éramos súper pacientes, estábamos a la expectativa, no teníamos ninguna expectativa del hijo que venía. Entonces fue una crianza súper natural, súper abierta, súper libre. Entonces ahí decidimos hacer homeschooling y Ahí fue dejarnos cuando como, deciden hacer homeschooling. Ahora expliquémosle un poquito a la gente qué es el homeschooling. claro, y en el camino, bueno, llegó la pandemia, se cerró todo y bueno, mi hijo en ese año seguramente yo lo hubiese escolarizado. Y después se cerraron toda la escuela, entonces quedamos como educándolo en casa y eso fue súper bonito porque nos enseñó a nosotros y a mí. De hecho, yo me hice especialista en homeschooling después con el tiempo. Después de 10 años, soy especialista en educación inclusiva. O sea, podría enseñar, por ejemplo, a los profesores cómo educar a los niños con discapacidad y también cómo enseñar a niños con altas capacidades. Entonces, me convertí en una especie de gurú del tema, no digo como de gurú en términos de ego, ¿me entiendes? Sino que No, no, como no. que yo podía como hacer por ejemplo, me escriben mamá, pucha, me dicen qué puedo hacer, y yo puedo decirte exactamente qué es lo que tienes que hacer, dónde está la debilidad, cuál sería, y qué cosas nunca pescar, o qué en no enfocarte, ¿me entiendes? Entonces, claro, hicimos como una educación súper natural. Yo creo que hicimos más unschooling que homeschooling, ¿me entiendes? Como una cosa natural, didáctica, enfocada en lo que él quería hacer, mucha naturaleza. Estuvimos viviendo cerca de la playa un tiempo, entonces como que yo sentía que las escuelas eran absolutamente inútiles. O sea, yo te digo, yo soy especialista en educación y te puedo decir que las escuelas, hoy por hoy, siglo XXI, año 2025, es muy poco lo que pueden aportar a los niños y cualquier niño. O sea, si bien es necesaria para que los padres puedan trabajar y desarrollarse, es bien inútil para los niños. Y aquí me hago cargo de esta aseveración, porque lo he vivido en carne propia. O sea, yo nunca en 28 años encontré un centro educativo para mi hija, y menos encontré un centro Para educativo que diera el ancho para mi hijo. Y no lo digo desde el ego ni desde la poca comprensión, porque sí lo intenté, ¿me entiendes? Pero no, Yo, no encontraste algo que se ajustara a tus necesidades y es que no hay seguramente la de ninguna tus escuela. padres Es no que no hay la hay. ninguna escuela que se ajuste, porque Bueno, sí la después, hay. No sé si has oído de una que se llama Corporación Apertus. Te la claro, recomiendo, es buena. ese es un sueño loco. Bueno, después vamos a hablar de eso. Entonces,
claro, me quedé con esa sensación de que el sistema educativo, si no me había servido para mi hija, difícilmente me iba a servir para mi hijo. Entonces, no quería que a mi hijo lo llamaran, no sé, cerebrito, o como por ahí le habían empezado a decir Copérnico, por ejemplo, o Ok. que era muy... Me acuerdo que estuvimos como 5 días en una escuela Montessori cuando nos fuimos a vivir a la playa y mi hijo estaba súper emocionado que por fin iba a encontrar un grupo de pares y un día llegó llorando y me contaba que él le había dicho a la profesora que la profesora había escrito una palabra, ¿ya? Y a otros compañeros habían copiado con faltas de ortografía. Entonces mi hijo le decía que él les podía ayudar a mejorar su ortografía Wow. a los 6, 7 años. Entonces, claro, ¿qué niño a esa edad está preocupado de la ortografía? Yo creo que muy poco, no sé si algunos están interesados. No, Entonces, él no, o había sea, leído si entras a redes sociales te vas a dar cuenta que todavía es de 40, 50, 30 y todavía no se preocupan de la ortografía. Realmente es un mal general. claro, entonces nos empezaron a pasar como ese tipo de situaciones y tomamos una decisión drástica que fue desescolarizar y no ¿Y enviar. qué pasó con la Imagínate. profe? ¿Qué pasó con la profe? O sea, ¿por qué llegó llorando a él? ¿Qué le hizo? No, porque los profesores, si bien hacen su trabajo, no hay una guía directa para superar el bullying. O sea, uno de los temas más grandes y más transversales y que es de norte a sur y de este a oeste en todos los colegios del mundo es el bullying. Es el abuso y maltrato entre compañeros y la profesora no le puso freno a eso. Entonces yo dije, no, o sea, la salud mental de mi hijo es lo más importante. Y hay un señor que se llama Felipe Le Calenier, que tiene varios libros, y él Ujú. habla de algo súper importante. Él es doctor en psicología y habla sobre la crianza de Chile. Y dice que la crianza en Chile es súper estresante y que los niños chilenos están sometidos a un sistema escolar muy crudo que los sostiene y que los hace experimentar como si nuestro país estuviera en plena guerra. Wow. ¿Ya? O sea, el nivel de un niño escolar de Chile es como el de cualquier país que en este momento tiene un conflicto bélico. A ese nivel es el estrés. Y el suicidio de niños y adolescentes en nuestro país es altísimo. O sea, hay cifras negras que no salen de ningún lugar. Entonces, imagínate, yo había estudiado, me puse a estudiar crianza, me puse a estudiar educación y me puse a entender el sistema educativo de dónde venía, porque nosotros tenemos un sistema prusiano que viene de hace 200 años y que ya está absolutamente obsoleto. O sea, eso fue después de la revolución industrial. O sea, Claro. llevamos muchos años, cientos de años, trabajando y educando a nuestros niños en una era que es absolutamente desfasada en el tiempo. Hay un señor que dice que las escuelas son del siglo XIX, los profesores son del siglo XX y los niños son del siglo XXI. No. Entonces, Un desfase total. estamos absolutamente eh, desactualizados. O sea, ve a los chicos que entran a TikTok, las redes, eh, y tú entras a un aula donde hay un pizarrón con tiza, o sea, Sí. ya no es su ambiente. Entonces, yo me imaginaba que mi hijo iba a pasar por todo eso y fue como, no, no quiero eso. Y nos ha ido súper bien. Bueno, Mi ahora sí experiencia, llegó el momento de que hablemos de esto porque, como dicen por ahí, hay un dicho mexicano que dice que no cualquier harina hace buenos hotcakes y se necesita mucha valentía para que la vida te ponga en una situación tan compleja que además te ocupa el 2000% de tu tiempo, de tu energía, que es atender a tus hijos, hacer sí, homeschooling, atender dos orillas del río totalmente diferentes, pero tu respuesta a esto es fundar la corporación Apertus, que es el sí, espacio que tú le brindas a las personas de cierta manera
nacido desde tu voluntad más profunda de ayudar y de ser como un soporte muy importante de orientación, de ideas, de todo para apoyar a estas personas que como tú en algún momento te viste totalmente desubicada y ahora, ¿qué hago? Entonces, háblame un poquito de Corporación Apertus y que, bueno, antes de ustedes, por favor, suscríbanse y si quieren contactar a Sol, aquí les dejamos sus datos. Y sí, para que la sigan en las redes. Ahora sí, hablemos de Corporación Apertos. Bueno, Corporación Aperto es un espacio que acoge a jóvenes que ya salieron de la educación formal y que quedaron así, con los brazos cruzados y que han tenido cero oportunidades de poder desarrollar sus habilidades y de poder seguir educándose, formándose. Eh, es un espacio que acoge a personas que tienen ganas de seguir creciendo y que no han tenido las oportunidades que, que por A, B, C motivo no pudieron tener. Ya en el fondo es como un espacio de justicia social, de derechos humanos, porque la educación es un derecho humano. Cuando se habla de inclusión, no se habla de, eh, de que las personas, solo algunas personas pueden ser educadas, ¿ya? La inclusión habla que todas las personas durante todo el ciclo vital tienen el derecho de ser educadas. Todos somos eh, seres como, a ver, ¿cuál es la palabra que pudiese expresar? Eh, somos susceptibles de educar todos los seres humanos, las personas con cualquier condición. De hecho, una persona con alguna condición severa sí puede ser educado, solo que nuestras expectativas frente a lo que esa persona pudiese ¿Hacer? aprender, ¿Aprender? ¿cierto? No sabemos. Entonces, nosotros tenemos que estar a la expectativa de saber ahí qué es lo que podemos lograr. Por eso, cuando llegan personas a la corporación, llegan con muchos diagnósticos. La inclusión como que barra un poco con eso, y no importa la persona, porque la diagnóstico no es destino. Ya hay una frase muy interesante. No. Y los diagnósticos son como las etiquetas, pues son súper difíciles de sacar. Por tanto, no nos importa mucho los diagnósticos. Sí, no trabajamos con condiciones severas, porque no somos un espacio terapéutico, sí somos un espacio educativo, formativo, pero que habla mucho del bienestar. Nos interesa mucho el corazón, el abrazo, la otra edad, ¿ya? Y trabajamos Ujú. con jóvenes de 16 años con discapacidad intelectual y algunas otras condiciones concomitantes, pero de base discapacidad intelectual. Puede ser alguna condición psíquica, motora. De hecho, ahora hay familias que nos están llamando porque tienen jóvenes con condiciones de discapacidad visual. Lo estamos pensando para el próximo año, pero la base es la discapacidad intelectual, porque de las discapacidades es la más invisible, es la que tiene menos voz, es la que está más abandonada. Dime, en tu país, ¿a quién? Mira, seamos concretos. Finalmente, ¿a quién le importan las personas con discapacidad? Por ejemplo, en tu país o en cualquier país de Latinoamérica, estamos hablando de Latinoamérica por un tema cultural, porque en otras latitudes no sucede así. ¿A quién le importan las personas con discapacidad? ¿Dónde salen las personas con discapacidad? ¿En qué lugar está como puesto el interés, la importancia, cuál es su aporte? Eh, no existe. O sea, ellos son los grandes olvidados. En el fondo, nuestra corporación trabaja para reivindicar el derecho humano de las personas con discapacidad intelectual a brillar y a tener una vida hermosa, eh, placentera, justa, democrática, donde ellos puedan sentirse respetados, queridos, vistos, vistos. O sea, eh, porque es lindo querer a un hijo que es inteligente o un estudiante que es inteligente, que habla, que tiene habilidades, pero ¿qué pasa cuando esa persona no sabe hablar, no tiene claras las ideas, es como torpe, ¿cierto? Se equivoca.
Eh, ¿Dónde está la belleza? Es como que en el fondo nosotros reivindicamos la belleza de la imperfección, la justicia eh, de poder darle a estas personas eh, esa sensación de éxito, de victoria. Por ejemplo, hace poco los llevamos a la nieve, ya fuimos a la cordillera, a la montaña. Bueno, nuestro país tiene una montaña gigante, Gigante. pero muchos de ellos no habían ido nunca, no conocían la nieve, otros la conocían, en fin. Entonces fue como para mí simbólico eh, esta como escalada y esta como justicia. No todos los padres quisieron pudieron ir, tuvieron ganas o la disposición o el temor, porque muchos dijeron, no, ¿cómo van a ir a la montaña? Y fue tan bonito llegar a un lugar donde, mira, es como lo que yo necesito, así, un sol brillante, sin contaminación. Ellos escalaron, se tiraron en trineo. Oye, ¿qué te puedo decir? Es como reivindicar la necesidad de que todos los seres humanos durante toda nuestra vida, sin importar la condición, sexo, color, identidad, tenemos derecho a ser felices y a disfrutar de la compañía, de tener amigos, de tener una comunidad que te cuide, que te valore, que te amen, así como tú eres. Yo sé que suena utópico, que suena a lo mejor cursi o suena de repente medio falso o a frase como hecha, pero eso es. O sea, si alguien me pregunta qué es Corporación Apertus, es reivindicar el derecho a ser feliz como yo quiero ser. Como yo soy, Entonces, con lo que vine a este mundo, con el paquete que traje. claro, entonces creo que, y en un entorno bello, con un espacio bonito, digno, digno. Siempre he pensado como en la dignidad y en la belleza de vivir en un lugar bonito, de estar en un espacio, por ejemplo, hasta en nuestra escuela, eh, de que hayan objetos lindos, brillantes, hermosos, bien decorados, limpios, eh, como luminoso, ¿me entiendes? No llegar a un espacio donde la gente no te mira y reivindicar también la belleza de la diversidad, porque en la diversidad hay mucha belleza y hay mucha riqueza también. Dentro de los temas de inclusión, hablamos que de los apoyos a la diversidad tienen que ver con un tema muy, muy, muy hermoso, porque yo creo que la naturaleza es muy sabia y las personas con algún tipo de condición o discapacidad siempre tienen como un diamante, eh, como que vienen agregados con un diamante, o son personas muy cálidas, o son personas muy empáticas, o son personas que tienen una mente brillante, que tienen, por ejemplo, un desarrollo plástico que no todas las personas lo tienen, o bailan hermoso, o pueden, mira, cada Vienen con un persona regalo especial. viene, viene con algo y ese algo muchas veces no está disponible porque ni siquiera ellos saben que lo tienen. Entonces, nuestra misión de Corporación Apertus es descubrir ese diamante, dónde está ese diamante y enfocarnos en eso positivo que tienen ellos, no en lo que no tienen. Ya sabemos lo que no tienen. Eso no nos importa, es un detalle más. Lo que sí nos importa es lo que ellos pueden, dónde ellos pueden brillar. Eso nos importa, nada más, nada más. Me has dejado sin palabras. Sobre todo, Sol, porque, o sea, si antes te admiraba y te respetaba, ahora me quito el sombrero ante una mujer maravillosa, una gran madre, una mujer talentosa, llena de amor, que en medio de una situación compleja de vida se llenó de razones, de formación, de amor, no solo para sus hijos, sino para iluminar y dar esa luz que necesita el camino de muchas familias que están en la situación en la que tú estás. Y que por gracia de Dios, Almendra y Ángel escogieron esa madre maravillosa para darle esa misión que finalmente resultó en lo que es hoy en día
La fundación, mira, vamos a compartir fotos porque quiero que me compartas fotos, porque quiero que en este programa se vea, pero por ahí me mandaste una fotico porque tú y yo cuadramos esta entrevista estando tú en la nieve, yo me acordé. Me mandaste una foto y ojalá esta entrevista la vean los papás de esos niños que no fueron y la próxima se animen, sea esto un empujón y un espaldarazo a soltar ese miedo del que hablamos al inicio del podcast, a soltar ese miedo y a que puedan descubrir ese diamante y sobre todo a vivir y a permitir que sus hijos vivan tan intensamente como se lo merecen. Mi Sol hermosa, 1.000.000 de gracias por el tiempo que me has regalado. De verdad, quisiera que, no, pues o sea, ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera que volviéramos. Hay muchos temas que quedaron ahí, digamos como en puntita que nos tocó pasar por enfrente de ellos. En algún punto quisiera que habláramos, que ahondáramos un poco más sobre el tema del Sí, bullying o del acoso sí, ningún escolar, que me problema. parece Sí, súper importante tocarlo porque creo que es desafortunadamente el día a día y no solamente en sí. Latinoamérica, sino diría yo pues que casi que es algo que ataca al mundo entero. Así que mi Sol, mil gracias una vez más. Te abrazo, gracias por abrirnos el Gracias. espacio, por abrirnos tu corazón y ya sabes que eres una invitada aquí que siempre recibiremos con los brazos abiertos. Sí, bueno, yo agradezco estos espacios porque casi nunca me doy el tiempo de, como de valorar la experiencia que he como guardado en todos estos años. Y yo creo que igual es necesario para que otras mamás puedan comprender que no tienen, que es una batalla, no es una guerra. O sea, están perdiendo, sí, pero se puede ganar en algún momento. Y yo creo que esa misma necesidad de las madres de buscar eh, soluciones y posibilidades, eh, yo quiero como decirles que sí se puede, porque yo soy el ejemplo de que eso es posible. Entonces, me gusta la posibilidad de que me hayas invitado. Estoy súper agradecida y cuenta conmigo cuando quieras hablar de temas de educación. Eh, Tengo harta experiencia en eso, así que creo que puedo apoyarte. Claro que sí, por supuesto que sí. Y de verdad, una vez más, gracias por haberme permitido entrar en tu corazón y a todas las personas que te van a ver. Y nada, o sea, Gracias. invitarlos a que la sigan, a que si a alguien le resonó esto que hablamos, que seguramente habrá muchas personas en el mundo que resuenen con lo que estás diciendo, que estén pasando por esta situación, no importa, yo me voy a atrever aquí a decir que no importa si de pronto no tienen 16 o esta mujer es una Biblia porque ha vivido desde hace lleva 28 años en esta experiencia, así que seguramente ella va a poder orientarlos y sé que a eso te referías cuando hablabas de comunidad, así que si quieren, aquí están, aquí dejamos sus redes para que las sigan. Sí, Igual me pueden preguntar también si de pronto no toman sus redes o algo, me pueden dejar algún comentario en el video y yo con muchísimo gusto los acerco. Así que besitos, besitos, bendiciones a ustedes, que todas las bendiciones del gracias. mundo lleguen multiplicadas 70 veces 7. Besos, Ángel, Almendra, Carlos y a ustedes los quiero Gracias, mucho. Pati. Chao, chao. Gracias.